Richner esta tarde en Parque Norte, que dijo le parece bien que los empresarios den el bono de fin de año porque significa que han ganado plata y que sociabilicen todo, dijo, las pérdidas pero también las ganancias, ¿eh? Y bueno, un palito para Hugo Moyano al inicio, como diciendo que estaba pidiendo un gran ajuste para el próximo presidente. Nos metemos ya, está Claudio Lozano, ¿qué tal? Buenas noches, Claudio. Nicolás del Caño y el Vasco de Mendiguren, expresidente de la UIA. ¿Se puede dar este bono o va a ser una discusión entre los empresarios y los gremios? ¿Tiene que ser algo que el Estado también conceda? Creo que no, creo que esto trae una historia. Creo que si algo ha tenido los últimos 10 años en Argentina es que han funcionado todos los años las paritarias, todos los años ha funcionado el Consejo del Salario. La mayoría de los sectores, hablo del sector industrial, ¿no?, tienen en sus convenios colectivos la posibilidad de esta negociación, y creo que tiene que hacerse lo que se hizo siempre, negociar. Cada sector sabe lo que puede dar. Yo te aseguro que nadie sabe mejor cómo le va a su sector que su propio dirigente sindical. Y en el sector industrial te puedo asegurar que hay mucha responsabilidad por parte de la dirigencia en saber perfectamente que un sector transable de la economía, cuando viene en crisis, padecemos mucho. Así que creo que eso es lo que se debe hacer, lo que se hizo siempre. Nicolás del Caño, ¿por qué presentaste un proyecto tendiente a que el Estado también entregue un plus salarial, un bono? ¿Qué es lo que pedís? Sí, nosotros presentamos un proyecto en la Cámara que ha sido apoyado por otros diputados, bueno, por Claudio, planteando un bono de fin de año de 4.000 pesos para todos los trabajadores. No solamente para aquellos trabajadores en blanco, sino para los trabajadores que también se encuentran precarizados, que es alrededor del 40% de la clase trabajadora en nuestro país. Si lo vemos en la juventud, son alrededor del 60% de los jóvenes. Y también para los jubilados, para aquellos que reciben la asignación universal por hijo y otros planes asistenciales, estamos planteando un bono de 3.000 pesos. Es decir, a todos los trabajadores privados y del Estado, como así también a los jubilados y a aquellos que reciben los planes sociales. Ahora, justamente lo que decía de Mendiguren es que cada sector debería negociar la suma de acuerdo a cómo ha venido a eso el iba, año. A eso iba. Que sería lo más lógico. Nosotros creemos que los empresarios han hecho enormes ganancias. De hecho, la devaluación que este gobierno les concedió a principio de este año los ha beneficiado enormemente. Han conseguido, por ejemplo, los bancos en 2 días una ganancia de 10.000 pesos en el mes de enero y 10.000 millones de pesos. Y con esto lo que quiero decir es que es muy importante el planteo que nosotros hacemos de que no salga de las arcas del Estado o de un endeudamiento del Estado, sino que se aplique un impuesto a la renta financiera extraordinaria que justamente no está gravada actualmente, y por eso nuestro planteo apunta a que los trabajadores puedan recibir este bono de fin de año. ¿Por única vez o ya que quede ese impuesto a la renta financiera? Que quede, pero este bono lo planteamos por única vez porque es un paliativo. Es un tema controvertido, es un paliativo. Ni voces del oficialismo como Heller lo han logrado, eso de Mendiguren, ¿no? Nosotros planteamos también la aplicación de la renta financiera, sobre todo para financiar el mínimo no imponible, cuando se decía que no había forma de dónde sacarlo, y bueno, es hora de que un día se grabara la renta financiera. Si la mayoría están de acuerdo, porque Heller fue uno de los primeros en plantearlo, ¿no? Yo creo que hay una falsa idea de que se perdería el ahorro, que la gente no invertiría. Prácticamente todos los países del mundo tienen el gravamen. Muchas veces lo dijimos en Argentina, no puede ser que uno venda un auto, venda una casa y esté grabado, y no sé, Amalita Fortabat vendía el paquete accionario de Loma Negra y no estaba grabado. Así que, y sobre todo, esto cuando se dice que no hay recursos, hay recursos. El mínimo no imponible, para nosotros, sabés que fue siempre. Pero hay recursos en el Estado, pero en los sectores empresariales, en el sector privado, usted decía, hay que discutirlo a nivel sector en la industria. Pero hay otros sectores que no son la industria, como los bancos, que sabemos cuánto han ganado. ¿Tienen que dar un bono de fin de año los bancos? Yo creo que lo tienen que negociar, y me da la impresión, yo no tengo seguido, que prácticamente todos los años se da. Yo no sé si este año no lo van a dar. Yo no puedo hablar de otros sectores. Nuestro sector en particular, y te puedo decir, prácticamente mi sector lo tiene, el sector textil lo tiene, el sector metalúrgico lo tiene, el sector, por ejemplo, automotriz. Estos años que le fue muy bien, los años anteriores, han tenido un bono muy importante a fin de año. Prácticamente todos los sectores industriales tienen en su convenio colectivo la posibilidad de esta negociación. Claudio Lozano, ¿cree que se puede? O que el Estado antes de entrar en el se puede, diría que el bono aparece frente a la ausencia de política pública para hacerse cargo de un problema, que es que
ha habido una destrucción significativa del empleo, un deterioro del ingreso y como consecuencia de esto, un incremento de aproximadamente 500.000 de personas que cayeron bajo la situación de indigencia y 1,5 millones de personas que cayeron en situación de pobreza. El cuadro social de la Argentina, en este contexto, es un cuadro social delicado y consecuentemente debería haber una política pública que se haga cargo de ese problema. Como esto no aparece el refuerzo para los jubilados, no aparece la reapertura de las paritarias, no aparece la discusión de digamos, actualización de planes sociales. Digo, como no aparece una política integral que resguarde los ingresos, aparece el debate del bono. El problema del bono, por eso es importante el planteo que hacía Nicolás en el sentido de tratar de plantear un proyecto que diga algo general. Porque si vamos al planteo que hace de Mendiguren, en realidad la cosa queda librada a la capacidad de cada sector. ¿Y no ¿Esto ¿Esto qué va a implicar? Pero Claudio, no debería ser debería así. haber un piso. Debería haber un piso. Pero digo, todos pueden por ahí. Bueno, por eso, casualmente, como todos no pueden, es que debe haber una política pública. Porque efectivamente va a haber empresas que puedan otorgar el bono, va a haber empresas que no puedan otorgar el bono, va a haber gobiernos que van a entregar el bono y gobiernos que no, con lo cual se va a ampliar la fractura y la desigualdad. Consecuentemente, tiene que haber una política pública que coloque recursos donde no están y que permita colocar un piso para resolver algo que está pasando. Hay deterioro social en la Argentina. El gobierno lo que dice es, muchos todavía están cobrando ahora en noviembre la cuota de las paritarias de lo que han negociado y negociaron las paritarias bien. En promedio, las paritarias en promedio están por debajo del 30%, entre el 25 y el 33, por debajo del 30. El índice de precios de la ciudad de Buenos Aires acumulado a agosto ya da 30%. Las paritarias, en realidad, la gente, digamos, si uno toma el promedio de los ingresos, cayeron un 7% en promedio. Los asalariados registrados cayeron 7,1%. Los no registrados un 10%. Los cuentapropistas un 9%. El deterioro es general. Hay que dar política para cada sector. A ver, José Ignacio, porque lo que se ha estado dando es más lo que usted ha indicado, ¿no? Sí, a ver, yo creo que cuando se habla de salario en Argentina se generaliza mucho. Yo creo que hay que desagregar. Si vemos el sector público, hablemos desde la salida de la crisis hasta acá, no recuperó ni inflación. Si vemos el sector informal de la economía, por supuesto, no ha recuperado ni inflación. Cuando vamos al sector formal, hay una diferencia muy grande. El sector industrial formal es el que más ha recuperado salario, tiene más un 180%, o sea, hay un 80% por sobre la inflación desde la crisis hasta acá. Entonces yo creo que no se puede tratar en todo en forma general. Hay sectores que sí han tenido un claro retraso que ni siquiera ha recuperado inflación. Uno es el sector público entre ellos. Entonces creo que en esos sectores tiene que tener un tratamiento distinto a aquellos que sí han podido recuperar y lo han dado a medida que iba evolucionando cada sector, ha generado esa redistribución que en nuestro sector esperamos que se dé, pues sabemos para nosotros que el salario es el motor del mercado. El dato de la coyuntura es que se destruyeron 230.000 puestos de trabajo formal y que hay caída del salario real en el sector formal. Ese es el dato de la coyuntura que estamos analizando en una Argentina donde hay... Que no hay destrucción, dice el Ministerio de Trabajo. Bueno, el Ministerio de Trabajo no sé qué película mira, pero en realidad si vos medís la tasa de empleo, es decir, la cantidad de puestos de trabajo que tenés, vos tenés en el primer semestre del 2014 404.000 puestos de trabajo menos. Y si tomás el último año, 480.000 puestos de trabajo menos. Se agravó la cosa en el primer semestre de 2014. Has duplicado el nivel de suspensiones. Entonces, hay un problema concreto en esta coyuntura que opera sobre un cuadro en donde, si bien hubo recomposición respecto a momentos pretéritos y graves de la crisis argentina, tampoco es cuestión de que Argentina está en Suiza. El ingreso promedio, los ocupados en la Argentina, 7 de cada 10 ganan menos de 6.000 pesos. Una canasta en la región metropolitana familiar para una familia tipo supera los 12.000 pesos. Claudio, este es el cuadro social de la Argentina. Por eso hay que entender cuando la cosa se cae. Lo que pasa es que es cierto que el sector público, lo que decía José Ignacio, es el que no ha recuperado, y es cierto que se debería financiar con fondos públicos, pero después la misma oposición, incluso los candidatos que fungen de oficialistas, cuando se les pregunta por el origen de la inflación, hablan de la monetización del déficit fiscal, de que el gobierno no tiene dinero, de que el Estado no tiene plata. Eso hay que preguntárselo a esos candidatos que dicen esas cosas. Pero vos, ¿cómo dirías que hay que financiar? Y qué sé yo, digamos. Nosotros tenemos empresas productoras de gas que tienen rentas extraordinarias y están recibiendo en un solo año 3.700 millones de dólares en subsidio del Estado.
¿Y para qué? Para que el gas siga cayendo en la Argentina como cae todos los años en términos de producción. Entonces digo, la verdad que la torta del Estado se podría distribuir de manera diferente. Coincide hay dinero, hay que la renta financiera hay se dinero, podría grabar, por ejemplo, Gustavo, hay dinero para pagarle al Club de París, hay dinero para pagar la deuda externa. Digo, hubo 6.500 millones de dólares para indemnizar a Repsol, que fue YPF. Es decir que tanto la oposición como del oficialismo para premiar a los empresarios hay, y ojo que no venga un bono de premio para los buitres en enero, ¿no? Es decir, nosotros creemos que realmente hay plata para que se dé este bono, pero estamos planteando una cuestión, como decía Claudio, es un paliativo, porque los trabajadores, a diferencia de lo que sucedió con los empresarios, ayer yo lo escuché a Horacio de Mendiguren cuando habló en el homenaje a Néstor Kirchner, decir que con la devaluación de Duhalde y con el gobierno de Néstor Kirchner habían tenido una rentabilidad del 100%. Es decir, que durante todos estos años han tenido una ganancia que las empresas realmente no solamente pueden dar este bono, sino que pueden pagar un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. Por supuesto, se verán perjudicados en sus ganancias, pero han hecho ganancias extraordinarias los empresarios durante todos estos años. Por eso creemos que pueden dar este bono. Y del Estado, como decía anteriormente, los trabajadores se puede dar este bono, pero también un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. Para eso es necesario no que los trabajadores peleen por cada sector, sino que las centrales sindicales, algunas son oficialistas y no convocan a ninguna medida de fuerza, ni siquiera en sus propios gremios donde hay despidos, como el caso de ESMATA. Nosotros venimos acompañando a los trabajadores del EAR que han recibido los despidos, suspensiones, como mencionaba Claudio, no solo en la industria automotriz, sino en otras industrias, y justamente los sectores de la oposición, de las centrales sindicales, han convocado medidas de fuerza, pero medidas de fuerza que no han tenido continuidad. Por eso hay que hacer... Vamos al 20 de noviembre. Son todas empresas grandes. Lear, las automotrices, las alimentarias, las grandes marcas de ropa, todas esas son empresas grandes. Yo pienso en también el tipo que tiene un negocio, un comercio, lo que sea, de 2, 3 empleados. Las pymes también han recibido un beneficio muy grande. Por eso es que no puede ser una cuestión librada a que cada uno haga lo que pueda. Tiene que haber política pública. Ahora, también es cierto que lo que uno tiene es un marco donde vos, digamos, si vos mejoraras los ingresos de los sectores populares, naturalmente tendrías algo importante, que es recuperación del consumo que hoy está cayendo en la Argentina. El problema que tenemos es, como no hay una estrategia para poder resolver el tema inflacionario, al mismo tiempo también aparece el problema de que vos recompongas nivel de ingreso y te lo vuelva a quitar la inflación. Claro. Obviamente, acá lo que se necesita es una estrategia integral de replanteo de la política económica. No se resuelve solo con este punto. Ahora, el tema del bono es un tema que aparece frente a la ausencia de una política pública que se haga cargo de que las cosas cambiaron. No hay creación de empleo, hay destrucción de empleo, hay deterioro en los ingresos, hay aumento de la pobreza y aumento de la indigencia. No es bueno bailar en la cubierta del Titanic, falta mucho hasta el 2015 y la situación social se agrava todos los días. Sí, lo que dice Claudio yo creo que es el eje del problema. Lo que tenemos que hacer ya casi un año y pico, el sector privado no está generando empleo, hay caída a nivel de empleo, hay caída del poder adquisitivo del salario, está claro, porque la inflación es el problema. Si uno cierra una paritaria y después la inflación va por arriba de la paritaria, el mecanismo de la paritaria funcionó, lo que no funcionó fue la inflación. Con respecto a lo que yo dije ayer en el Congreso, es cierto, la industria argentina creció la industria un 100% entre el año 2002 y 2011. Con respecto a la paritaria, yo no consigo una forma mejor, no conozco una forma mejor que se pueda resolver el tema salarial que a través de una paritaria, donde es libre, donde se discuten no solamente condiciones monetarias, sino de otras condiciones de trabajo. Y con respecto a las famosas utilidades extraordinarias, yo no me consta que existan, pero si existieran, es bueno saber que una empresa cuando trabaja y gana, de cada 2 días, una trabaja para la comunidad, porque los impuestos, solamente hoy en Argentina, ganancias al no tener ajuste por inflación, el índice que es del 35 está por arriba del 50. Ahora, después es el Estado el que debe distribuir. Pero aquel que trabaja, que ojalá sea así y gane mucha plata y tribute, y además recomponga salario como recompuso el sector, me parece que es un círculo virtuoso. Las ganancias extraordinarias ustedes las consiguieron con la devaluación. La devaluación que implica la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Justamente, o sea, la devaluación del 2001 a la devaluación de enero de este año significó una transferencia de ingresos
millonaria de los sectores de trabajadores asalariados, de los sectores más humildes, a los empresarios. Entonces, usted dice lo de la inflación, pero la devaluación es la que los benefició a los empresarios categóricamente y ha devaluado el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Una devaluación no beneficia a nadie, ni beneficia a los trabajadores, ni beneficia a los empresarios. Una devaluación es la corrección, por lo general. Acá no es que viene una crisis y después o mejor dicho, viene una devaluación y una crisis. Por lo general en Argentina viene una crisis que termina en devaluación. Y lo que en la Argentina es contra, porque si bien es cierto que la devaluación no incluye salario, el retraso cambiario, no hay devaluación que no haya tenido previa una revaluación. Y si bien la devaluación perjudica al salario, la revaluación en la Argentina destruyó empleo. Entonces lo que hay que evitar en la Argentina son los retrasos cambiarios que luego siempre terminaron en brutales... Está bien, los distintos mecanismos que tienen los empresarios para beneficiarse son claros. Uno de ellos es la devaluación y con eso ustedes hicieron ganancias millonarias. No es así, disculpame, es un tema que lo podíamos discutir. Bueno, pero la clase trabajadora lo sabe, en el 2001, a principio de enero, la devaluación significó una pérdida de los ingresos de los trabajadores. ¿Vos te parece que los empresarios produjeron una devaluación o explotaron 10 años? Seamos claros, no existen los empresarios. Los empresarios ligados al sector exportador de la economía, los empresarios ligados al patrón de consumo de los sectores de altos ingresos, cuando se produce una devaluación, tienen un margen excedente muy importante porque bajan su costo salarial en dólares y cobran en dólares. Consecuentemente, apropian excedente, ganancia y por encima del resto de los sectores de la población. No pega igual en todas las franjas empresariales. Hay franjas empresariales que tienen otros comportamientos. Además se venía de una necesidad, que la reducción del costo salarial en dólares lo que fue es una ventaja para los Argentina. No es que nadie devaluó, económicos mejor posicionados. Es decir, esto fue una ni siquiera crisis, fue un colapso, lo que generó 10 años de neoliberalismo y de retraso cambiario. Entonces, culpar a los bomberos y no darse cuenta que fue el incendio, nos volvemos a equivocar. Pero perdón, después de la devaluación de 2001, lo que hicieron ustedes cuando estaban en el gobierno fue lo que está proponiendo Claudio ahora, aumentos por decreto. Nada en la vida es lineal. Hay situaciones de un país, como fue de la salida de la brutal crisis. Yo no recuerdo muchos países donde veníamos con 18 monedas circulando, 5 presidentes en 10 días, decretado el default más grande de la historia de la humanidad, se venía destruyendo empleo y la economía cayendo, trayendo ya los choclos de Francia, no sé si te acordarás, y los alimentos para perros de Inglaterra. Argentina no podía ni poner un choclo adentro de una lata. ¿Te imaginas qué empleo estabas preservando? Habías destruido ese empleo. ¿Cómo salías? Capaz que había una forma mejor. Saliste como te sacó el mercado, como te sacó esa explosión. El tema es qué haces después. Y para mí lo que hay que hacer en la Argentina es evitar las situaciones que terminan en crisis. Para mí el tipo de cambio, que es una de las variables de la economía, para mí es como un resorte. Cuando vos tenés un resorte en descanso, está quieto. Si vos lo empezás a apretar, cuando lo soltás te pega en el techo. Entonces lo que también hay que darse cuenta, la causa-efecto. El retraso cambiario en la Argentina, que fue el negocio de los bancos, el negocio de las privatizadas, el negocio de los que juntaban pesos en la Argentina, entonces giraban más dólares por el retraso cambiario. Hay un problema previo ahí, Ignacio. Digo, el retraso cambiario supone adelanto de precios en el mercado doméstico respecto a la evolución del tipo de cambio. El adelanto de precios en el mercado doméstico tiene que ver con aquellos que forman precios en el mercado doméstico. Y lo que está por detrás de eso, y estuvo por detrás a partir del 2007, a pesar del relanzamiento de la actividad económica en la Argentina y de los excedentes extraordinarios de los empresarios, es el déficit en materia de inversión. Sí, Argentina tiene un déficit serio en materia de inversión y eso tiene que ver con la decisión de los sectores empresariales. Consecuentemente, la alteración de los precios y el retraso cambiario tiene por detrás a sectores empresariales concentrados que no invierten a pesar de tener ganancias importantes. Entonces esa es una discusión que los argentinos tenemos que dar. En eso coincide con el gobierno. Por supuesto, porque la causa principal... Ahora, lo único que coincido con el gobierno es en decir que hay insuficiencia en la inversión. Mejor dicho, el gobierno no dice eso. La verdad que es contradictorio. Dice que hay formadores de precios. Lo que no dice es que en realidad esos formadores de precios son los que no invierten y que debiera haber alguna discusión. No solo no invierten, sino que desinvierten y coloquen dinero afuera. Yo que quisiera ver cuál es el registro de quienes sacaron 90.000 millones de dólares. Precio, ¿quiénes serían? ¿Los supermercados, por ejemplo? No solo los supermercados, las principales empresas en cada uno de los eslabones de la cadena productiva de la Argentina. Pero lo que digo es, hay 90.000 millones de dólares que salieron de la Argentina
en este periodo, en esta década, si uno hace el registro de quiénes fueron, se va a encontrar con las empresas con mejor posición económica en el país. Y si uno hiciera una comparación entre el registro de los que fugaron y el aporte tributario y fiscal en la FIP, nos deben plata. Ahí hay divisas y recursos fiscales para discutir. A ver, ¿me permiten un minuto? Estamos con un